La Edad Media, medioevo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Esta edad fue dividida en dos partes: en la Alta Edad Media, en donde se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal, y la Baja Edad Media, en donde es una etapa con muchos cambios, tanto políticos como económicos y culturales. El arte en la Edad Media puede clasificarse en los siguientes estilos: el arte bizantino, el cual fue durante la Alta Edad Media, románico y gótico, los cuales fueron durante la Baja Edad Media. El arte bizantino se decía que era la magia que poseía un artista. Su origen viene del siglo IV después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde brota hasta el siglo XV. Una vez se desarrolla en otros países, llega hasta el este de Europa. Varios eventos afectan su desarrollo. Los más notables son el movimiento iconoclasta del siglo VIII y en el siglo XI la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de particular interés para el arte bizantino son Bizancio, Constantinopla y Rávena. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros e iconos, pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre la tabla, el fresco y la iluminación de manuscritos. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales, con abundancia de oro y fastuosa ornamentación, con una pobreza en el movimiento artístico. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de la iglesia. Es muy diversa y grandiosa, utilizando un plano de basílica que se heredó de los romanos, un plano circular que se heredó de los martiria, y la cruz se heredó de los griegos. Las esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Todas ellas se caracterizan porque tenían los ojos mirando hacia arriba y muy grandes. Todas las esculturas son de piedra o de mármol, y los pequeños relieves eran creados de marfil. Arte románico. Es importante mencionar, antes de comentar el arte románico, que la etapa románica fue todo un complejo movimiento que involucraba el arte que surgió en Europa. Surgió casi simultáneamente en España, Francia e Italia. Es muy importante mencionar que la arquitectura fue la parte más importante relacionada con el arte románico. Todas las grandes esculturas y diferentes pinturas no eran importantes para la religión y su destino principal era el templo. Las esculturas y las pinturas eran utilizadas para dar un tipo de decoración a los edificios de la época. El arte románico era un arte enfocado a lo rural, lo campestre. No era un arte muy refinado. Siempre buscaba la realización de trazos, de líneas colocadas en forma horizontal y vertical. Poseía un gran número de arcos, pero elaborados de una manera muy sencilla. Era un arte totalmente geométrico, utilizando en sus creaciones formas muy sencillas que buscaban identificar la sensibilidad primitiva y rural. Los artistas de la época nunca construían una iglesia por placer o simplemente para adornar. Su objetivo primordial era la exaltación de la religión. Las iglesias que se construían eran vistas como una ofrenda ante Dios. Eran consideradas como el alma humana. Lo primero que se veía era la gran fachada, y por esta razón era una de las partes más importantes y que se debían verse mejor. Su interior era muy sencillo y oscuro, representado de esta manera, el alma del cristiano. Era una forma para ellos de realizar alabanzas para Dios. El estilo románico iba de la mano con la naturaleza, pues se basaban también en los temas campestres e iglesias pequeñas. La arquitectura románica estaba en las manos de los monjes y de la ciencia medieval. Ellos eran los únicos que entendían completamente las fachadas y los capiteles. Fue considerada como un arte pedagógico que pretendía educar al pueblo e inculcarle al mismo temor a Dios y su mensaje. Es por esta razón que muchas de las fachadas de las diferentes obras arquitectónicas
Las figuras de monstruos y de animales de la mitología eran muy comunes de encontrar. Se considera arte gótico a un movimiento artístico que se desarrolló y surgió en Europa Occidental a finales de los siglos que comprenden la Edad Media, es decir, duraron una gran parte de Europa desde la mitad del siglo XII hasta el Renacimiento en el siglo XV, donde en Italia desapareció este arte. Sin embargo, en otras zonas este estilo de arte duró hasta que llegó el siglo XVI. Como se puede observar, es un estilo artístico que tiene un gran periodo temporal. Esta clase de arte aparece en el norte de Francia y poco a poco a lo largo del tiempo se va desplazando hacia el occidente. Además, dependiendo del tiempo cronológico en el que se desarrolló este estilo de arte, en diversas regiones y países se pueden ver unas diferencias entre un arte gótico en una zona y en otra. Esta diferencia se puede observar en que el arte gótico se muestra mucho más limpio en una gran parte de Francia, pero en Italia se puede observar que este estilo de arte tenía influencia de arte clásico. En ella podemos apreciar su arquitectura, pintura y escultura. Tenemos que mencionar que esta disciplina surgió más o menos en el año 1440 en Francia. Una de las primeras obras de arte y por ello una de las primeras construcciones de esta corriente artística fue la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis. Sin embargo, el arte gótico se le ha denominado como un estilo artístico muy superficial. Esta denominación se dio por el uso de uno de sus elementos más comunes, el arco apuntado, que comúnmente se le llama ojival, del que después le sigue la bóveda crucería que proporciona el desplazamiento de las contrafuertes al exterior y que separa los muros mediante la utilización de abordantes. Dentro de la escultura gótica era común tallar con uno de los materiales más usados en este estilo de arte, la piedra. Este material se utilizaba para la decoración de muchos elementos de la arquitectura. Se podría decir que la disciplina que más se desarrolló y evolucionó fue la escultura, que fue de un estilo rígido y alargado hacia un estilo naturalista y espacial, a principios del siglo XIII. Una de las influencias más destacadas en la escultura fue la del arte griego, que en este siglo aún se guardaba las técnicas del procedimiento de las telas y las expresiones de rostro. La pintura gótica no hizo su presencia hasta el año 1200, ya que hasta entonces la pintura que se realizaba no se podía considerar gótica. Además, el paso del arte románico al arte gótico no es del todo preciso, ya que no se puede ver con claridad un corte entre un estilo y otro. Sin embargo, se puede observar un cambio de estilo más oscuro y frío. Dentro de la pintura gótica existían ciertas técnicas destacadas que solían usarse en la gran parte de los países donde este tipo de arte se asentó. Dichas técnicas de representación de las imágenes eran vidrieras, miniaturas y manuscritos, pintura sobre tabla, frescos, pintura en óleo. Esta pintura no se hizo famosa hasta el siglo XV, que fue el principal punto de apoyo del arte del Renacimiento. En el Imperio Romano ya habían caído en desuso, como la toga que caracterizó la indumentaria masculina del ciudadano de las primeras épocas romanas. Debajo de estas prendas, como ropa interior, se usaba la túnica de lana, y mientras la mujer casada lucía la estola, parecía la toga masculina y que cubría sus hombros con la palla. Entre los pobres abundaban los colores naturales en las telas gris y marrón. Generalmente son representados con camisolas diversos largos de manga, pero con un largo no superior a la terminación de la cadera. Los más afortunados gozaban de mayores privilegios sociales y económicos. Vivían en un mundo más colorido. Para la guerra se usaban cotas de malla sobre túnicas de lana, armaduras y escudos y yelmos de hierro, pues las luchas eran cuerpo a cuerpo y cinturones para sostener las espadas. En cuanto a las mujeres, se hizo común el uso de faldas de forma cuadrada, con un agujero en la cintura y 4 picos en el extremo inferior. Predominaban las líneas rectas y las mangas ajustadas. Cubrían sus cabezas con cofres o tocados, sujetadas con cintas que se ataban debajo de la barbilla. Se protegían del frío con mantas o capas. También, al igual que los hombres, usaban peyotes, especie de vestido largo y abrigado que se forraba habitualmente con piel de conejo.